Hola oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de volver a contar en los micrófonos con la cantante Mara Aranda y con una novedad discográfica. ¿Qué tal, Mara? Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues encantada de pasar de nuevo por esta casa para presentar un nuevo trabajo, como bien dices. Bueno, un nuevo trabajo que está encadenado con otros dos anteriores y con otros dos que vendrán en el futuro. Estamos justo en el ecuador de este recorrido por la música sefardí en sus lugares de origen, ¿no? Efectivamente, forma parte este disco de una pentalogía sonora. 5 discos que están dedicados a las principales geografías que acogen todo ese contingente de judíos de territorio peninsular, de la península ibérica. Y así es como me he propuesto este grupo de 5 discos. Ujú. Bueno, y este grupo, en este caso, está centrado en los judíos sefardíes de Grecia, que tienen incluso una especie de capital, ¿no? Porque Salónica era una ciudad, o sea, sigue siendo una ciudad, pero digo que era una ciudad con mayoría judía, que es una cosa muy extraña en la diáspora, ¿no? Que incluso los judíos eran los estibadores de ese puerto, que es un puerto muy importante, y era el único puerto del mundo que cerraba en Shabbat. Una cosa muy singular, pero vamos a hablar de música y por eso desde el principio estamos escuchando todavía esta canción, se llama Primavera en Selanica, Selanica que es Salónica, ¿no? En lengua sefardí. Sí, pero igual la encontramos en boca de esos informantes o de esas informantes que suelen ser mayormente mujeres, las que cantan estas canciones. Podemos verlo o podemos escucharlo, mejor dicho, nombrado como Selanik, Saloniki, eh, Salónica. Es decir, no hay una unificación respecto a la manera de denominar a, como tú bien dices, la Jerusalén, llamada Jerusalén de los Balcanes, a Tesalónica. No hay una manera de denominarla y hay una manera de cantarle, hay una forma especial, porque tú estás hablando de esta pentalogía de música sefardí que abarca distintas geografías y nos preguntamos en qué medida las canciones sefardíes de Grecia son diferentes de las de Turquía, cuando en realidad durante mucho tiempo pertenecieron al mismo imperio otomano, ¿no? Correcto, y no poco tiempo porque desde finales del siglo XIII es posible, sí, a finales del siglo XIII prácticamente y hasta prácticamente el siglo XX, principios, tenemos que el Imperio Otomano estaba en marcha y, y recogía geografías como la de la actual Grecia, Bulgaria, eh, por supuesto Turquía, etcétera. Entonces, no encontramos tantísimas diferencias entre estos cantos que se recogen en la actual Turquía y la actual Grecia, porque efectivamente casi todas las canciones, sobre todo lo que llamamos canticas, aquellas canciones más líricas o, o las coplas inclusive, son todas prácticamente iguales, tienen las mismas melodías. Así que, porque están recogidas, sobre todo, o compuestas también, compuestas, recogidas en el siglo XIX, a finales XX, cuando se produce la mayor recogida de todo este fondo documental. Y luego, casi todas estas canciones fueron compuestas durante esa época también, en el siglo XIX, quizá hasta donde yo sé, siglo XX incluso, sobre todo siglo XIX es lo que más tenemos. Así que, puesto que todavía pertenecían tenían un pasado común
histórico tan potente, tenían también unas raíces comunes en cuanto a lo que la música se refiere. Así que hay muy poca diferencia. Y tú señalabas y lo repetiste el tema de que fueron compuestas, es decir, aquí hay un poco de romanticismo exagerado a veces con decir que se han conservado las melodías que se llevaron de España, ¿no? O sea, los poemas, los romances, sí, pero las músicas, en ellas se nota que son músicas muy parecidas a las músicas folclóricas de las mismas zonas, ¿no? Claro, inclusive encontramos en estas, digamos, grabaciones documentales que hacen los informantes, cuyos ancestros son sefardíes. Ellos son descendientes de sefardíes, toman préstamos de esas músicas que están en boga, y las traducen directamente, toman la música tal cual y la traducen al judeo-español, al judeo-español. Encontramos muchos ejemplos en estas informantes. Y luego, por supuesto, son compuestas porque efectivamente tienen unos modos, unas maneras musicales que nos conectan directamente con la música tradicional de esos espacios, y poco tienen que ver con ese romancero antiguo en cuyo origen sí encontramos un nexo común, la parte literaria y también la musical, porque han pervivido hasta nuestros días todos esos romances que vienen de anteriores al siglo XV, lo que se conoce como el romancero viejo, han pervivido todavía hasta el siglo XXI. Se siguen cantando esos romances. Y, y tenemos buena cuenta de ello, así que fácilmente hacemos la asociación, ¿no? Lo que se considera con unas raíces medievales siempre está conectado con ese romancero viejo y panhispánico, que también alcanza a los sefardíes en la diáspora, por supuesto, pero también a la población de Hispanoamérica, por ejemplo. Hay muchísimo trabajo hecho al respecto. Bueno, tú decías de traducir los textos, pero a veces los textos que van con esas músicas eh, no son traducciones de lo que decía la canción, sino que son textos nuevos, ¿no? Que hablan de otras cosas. Por ejemplo, en las coplas muchas veces, no sé, por ejemplo, hay una, en el campo de la música turca, hay una canción Uskudar, que habla de un barrio de Estambul, y en las versiones en judío español no tiene nada que ver con eso. O sea que a veces son traducciones y a veces son letras totalmente distintas, ¿no? Efectivamente, eh, nueva composición de la parte literaria. Es contrafacta, se toma lo que es la parte musical, que puede ser muy interesante, muy inspiradora, y se coloca una letra que que alguien ha elucubrado en un determinado momento por cuestiones X, y se populariza y queda también en boca de aquellos que la escuchan, seguramente, pues porque tiene un interés que hace que perviva, que perdure, y es así que llega hasta nuestros días, como todo lo que es la tradición, y es tradición y es generalmente anónima. Desconocemos quién hizo, en la mayoría de los casos, esas revisiones o esas aportaciones literarias, incluso, ¿por qué no?, musicales también. Desconocemos la autoría en la mayoría de los casos, y ahí están. ¿Y cuál ha sido tu guía para elegir entre un repertorio tan vasto, incluso ciñéndose a una ciudad, a un entorno geográfico como es Grecia? O sea, dentro del repertorio de canciones que los sefardíes griegos han cantado, ¿cómo has hecho para elegir las canciones que has puesto en este disco? Pues intento que haya simplemente una relación ponderada entre temas que estén poco interpretados, incluso
tratando de extraer algunos de ellos que sean inéditos, siempre por aportar algo más a ese corpus conocido de la tradición sefardí, de las músicas y canciones sefardíes. Y después también otras canciones que han estado, aunque interpretadas, para mí tienen una especial significación y también las recojo. Tampoco puedo dejar de, digamos, apartar de mí esa parte de no solamente de intérprete, sino también de alguien que ama estas músicas. Entonces, hay algunas, como por ejemplo A la una yo nací, que es tan conocida, y que Es la canción sefardí más interpretada del mundo, o más grabada, porque interpretada yo creo que Abraham Avinu seguramente se lleva la palma, pero en más versiones A la una yo nací seguro. sí, A la una yo nací. Bueno, pues en la otra parte de la balanza están canciones como esta. No tiendo a abusar, creo que es más interesante la labor de recuperación o de poner, bueno, pues ampliar eh, en la medida que podemos ese conocimiento sobre la tradición sefardí. Pero en concreto esta, A la una yo nací, siendo una letra tan simple, para mí contiene como va pasando en cada estrofa por tantos espectros del alma humana de manera tan sencilla que para mí es como muy universal todo aquello que cuenta y por eso he decidido hacer una versión nueva para este disco. Así que bueno, pues intentando siempre que sea una proporción entre temas también que aparezcan sobre todo canticas y romancero, que esté proporcionado, equilibrado y que tenga interés. Ujú. Y bueno, y para demostrar esto de la búsqueda o el descubrimiento de un repertorio que no es nuevo porque son canciones tradicionales, pero que no ha sido interpretado en tantas ocasiones, pues vamos a empezar a escuchar también otro tema que se llama A Bunam Bunam, ¿no? Ah, Bunú, Bunú, sí, Bunum Bunum, correcto. perdón. Sí. De qué va esta canción? Bueno, es una canción críptica para mí también. De momento no he conseguido prácticamente controlar hacia dónde apuntaba el compositor de esta canción, porque nos está hablando de un pato. A mí me encantó, desde luego, lo que era la parte musical y, bueno, en realidad es una de estas letras que tampoco dicen específicamente algo contundente, algo que, como los romances, ¿no? Que tienen unas letras larguísimas y que desarrollan un argumento, lo vuelven a encoger, vuelven a sacar muchas herramientas a nivel literario. Esta es una canción que literariamente no aporta demasiado. La parte musical sí me gustaba, pero no quería tocar la parte literaria. Así que la dejé como estaba y bueno, vamos a ver qué provee el, la- el destino que nos acerca a la providencia con respecto a esta canción, porque realmente para mí es críptica. Quizá esté hablando de algo muy, muy importante en algún código o simplemente está hablando de un pato desaparecido. No lo sé. Bueno, estamos escuchando la canción de este pato críptico sefardí griego y vamos a seguir hablando de esta producción centrada en la música tradicional sefardí griega
eh, que como contábamos es la tercera de una pentalogía de la cual ya se han editado los títulos de Marruecos y de Turquía, y que en el futuro los que nos quedan por editar, ¿cuáles serían? Pues será Bulgaria y antigua Yugoslavia, sobre todo Sarajevo. Bosnia-Sarajevo. Pues esos serán los próximos temas, pero vamos a centrarnos en esta producción que hay que felicitar primero porque alguien se atreva a sacar un disco en los tiempos actuales, ¿no? Porque digamos a nivel de la industria fonográfica ha cambiado todo tanto y es muy difícil venderlos, y tampoco solamente conformarse con hacer una grabación casera más o menos para que la gente te pueda contratar para una actuación, tampoco es eso. Yo creo que aquí el valor añadido también viene reflejado en los textos, en el estudio, lo que hay de preparaciones para editar un disco de estas características, ¿no? Sí, efectivamente. Sin ir más lejos, por lo que refieres a la industria discográfica, verdaderamente ha cambiado mucho, de tal manera que cuando acometimos la grabación de este disco en septiembre, el mismo ingeniero de sonido me decía: Mara, tú sabes que no vas a acabar la pentalogía, ¿no? Y yo le dije: bueno, eso sería lo más previsible, porque el CD, como tal lo conocemos, va a desaparecer, lo sabemos todos. Pero esto, más allá de lo que sea más obvio y venga dado, ¿no?, por la lógica de estos tiempos, más allá de eso, por supuesto, para mí constituye en fin, es casi como un peregrinaje y una promesa de realización de un trabajo que para mí no puede quedar en absoluto truncado, más allá de que genere o no un beneficio, que nunca genera un disco, nunca lo genera, pero es mi manera de recoger, bueno, pues es mi herramienta, es la voz. Entonces, a través de ella yo puedo acercar una realidad pasada, una aproximación al pasado, más o menos cercano. No estoy diciendo medieval, estoy diciendo un pasado que es el que refleja todas estas canciones. Entonces, a través de esa herramienta yo consigo hacer este trabajo musical, y además el círculo académico, que ya utiliza, pues bueno, otras herramientas, la pluma, utiliza pues la escritura, la investigación, también hacen su aportación, y con ello pues también dan el aval y el visto bueno al trabajo musical. Este círculo pues científico, podemos decir, o académico, mejor, a todo el resto de este programa de canciones. Bueno, nunca se sabe, porque ya has visto que en los tiempos en que todo va por Spotify y cosas así, de pronto los vinilos ahora están de moda, o sea que igual dentro de 10 años los CDs se vuelven a poner de moda y la gente quiere tener no solamente el soporte del sonido, sino también los cuadernillos que explican y documentan y donde se ve el trabajo que hay detrás. En este caso, pues la documentación viene avalada por dos especialistas israelíes, una en el plano de la musicología y otra en el plano de la lengua sefardí, ¿no? Correcto. Susana Baich, que estuvo 30 años trabajando en la fonoteca y haciendo, por supuesto, muchísimas grabaciones documentales de campo, y que el fruto de todo este trabajo de 30 años se conserva en la fonoteca de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Allí está todo ese fondo documental inmenso, inmenso, que ella hizo durante todos estos 30 años. Ella ha sido quien ha hecho la prologación de los dos discos precedentes, a Sefarad en el corazón de Grecia, y también
si la providencia así lo, lo, lo propicia, será quien haga también esa prologación musical de los dos siguientes. Y por otro lado, pues tengo el gusto de contar con la aproximación desde un punto de vista más entrañable y más conectado con sus raíces, puesto que ella es descendiente de sefardíes que se reinstalaron en Salónica y es Margalit Matitiahu, escritora, investigadora, poetisa, que dejó, bueno, pues parte de sus vivencias y también algunos de sus poemas muy, muy especiales relacionados también con esa transmisión, con la oralidad, la importancia de la oralidad en la transmisión de todo este mundo que conforma la realidad sefardí y más allá, trascendida esa realidad sefardí, y por eso podemos conectar con ella, encontramos todos esos valores comunes a todas las tradiciones del mundo. Entonces, la importancia de la oralidad, de la palabra, del verbo, está de manera explícita en sus poemas. Una mujer muy especial, desde luego. Ujú. Bueno, y en la producción no lo hemos hablado porque tenés detrás tuyo a un grupo de músicos muy importantes con mucho valor, entre ellos J. Martínez, que es el director musical de todos estos aportes. Algunos son españoles, otros vienen del mundo árabe, etcétera, pero que dan el color adecuado y la textura sobre la cual poder oír con la mayor cercanía y veracidad a estas canciones. Nos vamos a despedir con una canción que se titula La Baba. ¿Cómo es la canción? La baba, la blanca niña. La Baba, la Blanca Niña. ¿Quieres decirnos unas palabritas sobre esta canción? Porque esta sí que la vamos a dejar que suene para que todos la disfruten sin que estemos hablando encima. Sí, bueno, esta es precisamente una de esas romanzas, como también se conocen a los romances, en el que se nos pone de manifiesto el tema común en las baladas tanto europeas, bueno, en las baladas europeas en general, ¿no? Del regreso del marido, que también, por supuesto, se cantaba en estas comunidades de Salónica y que estaba conectada con el lavado de la lana que luego iba a servir para preparar ese ajuar de boda, los colchones, los almohadones, las almohadas que iban a estar en la cama de la nueva pareja, del nuevo matrimonio. Así que, bueno, sobre todo porque conecta con la idea de esa muchacha que está lavando en el río, cuyo marido se ha ido a la guerra y este vuelve, la encuentra lavando y pone a prueba su fidelidad. Por supuesto, va a salir totalmente con la misma blancura posiblemente que aquellas sábanas que está lavando, aquella ropa que está lavando en el río, va a salir victoriosa de esta prueba y, por supuesto, va a poner de manifiesto la fidelidad que tiene a su esposo. Así que es un romance que se solía cantar en este momento, en el del lavado de la lana, y ya está, sobre el regreso del marido, efectivamente. Bueno, y nosotros también vamos a darle el valor de la fidelidad a los trabajos que nos propones, así que te emplazamos desde ya para estos futuros lanzamientos. Esperemos que no tengamos que esperar tanto tiempo como esta vez con la pandemia y con todas las complicaciones que han habido para llegar a esta tercera edición. Muchas gracias, Mara, y mucha suerte y repercusión para que la gente esté atenta y pueda seguir tus evoluciones artísticas por un lado y también las evoluciones de esta tradición que antes era tan exótica en España, pero que cada vez
es más natural y forma parte del presente de todos los españoles. Muchísimas gracias, que así sea. Lavaba la blanca niña, lavaba y expandía, con lágrimas la lavaba y con suspiros la expandía. Por ahí pasó un caballero, copo d'agua le demandó, de lágrimas de sus ojos 7 cantaricas le hinchó. ¿Por qué lloras, blanca niña? Mi señora, ¿por qué lloras? Todos vienen de la guerra, al caspero non hay tornar. Da mi señal, mi señora, señal del vuestro alabay, alto, alto como el pino y derecho como es la flecha, su barbica roya, roya, empezando a despuntar, su barbica roya, roya, empezando a despuntar.
si sos mi marido, señal de mi cuerpo darás, en el pecho izquierdo, ahí tienes un buen lunar. Y el pecho se dejó ver, y allí tenía un buen lunar. Desde entonces, como dice la historia, besos y abrazos